Juan 16, 12 y 13. Hoy con una nueva entrega de esta serie que hemos denominado Mi experiencia con el Espíritu Santo. Y el tema de hoy, guiado hacia la verdad. Guiado hacia la verdad. Entonces vamos a leer juntos Juan capítulo 16, Evangelio de Juan, versículos 12 y 13. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Acompáñenme en esta oración. Pídele a Dios que te hable en esta mañana. Padre, gracias. Yo creo con todo mi corazón que este mensaje, esta palabra era la palabra que desde la eternidad tenías para hoy. Lo tenías para mí y para la iglesia. Que tu palabra nos hable a lo más profundo de nuestro corazón. Oro por ser un instrumento en tus manos para poder llevar el mensaje que has colocado en mi corazón con denuedo, con sabiduría que venga de lo alto. Y oro para que mis hermanos lo reciban en el nombre de Jesucristo, de la forma como tú lo estás enviando en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor Jesucristo ha dicho a sus discípulos en este mismo pasaje, porque ya este pasaje lo hemos tocado: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy no les voy a enviar al intercesor. No puede llegar el intercesor, el abogado, el Consolador. La Biblia dice que el Espíritu Santo, el Paracletos o Paráclito, es quien nos confronta a nosotros con nuestra condición, con nuestro pecado. Amén. No hay nadie más que lo pueda hacer. Te lo pueden decir las personas. Puedes saber incluso desde tu humanidad que estás cometiendo errores y aún así seguir en eso, seguir en lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a hacerte notar cómo están las cosas, es cuando podemos entonces por su poder ser cambiados, ser transformados y además seguir el camino que Dios quiere. Porque el Espíritu Santo no solamente nos muestra nuestros errores, sino que nos muestra el camino que debemos seguir. Amén. Solo lo puede hacer Él. Solo Él puede llenarnos de esperanza. Dijimos rebosante de esperanza, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las dificultades. No dijimos que tenemos esperanza porque las cosas están bien. Esperanza es lo último que se pierde, es una virtud cristiana, dijimos. Pero la idea con la esperanza es que aún en las situaciones más difíciles no la perdemos, porque Él está con nosotros. Amén. Y en este texto dice el Señor Jesús: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Esto está muy interesante. Jesús dice: aún hay mucho más que decir. Diga conmigo: aún hay mucho más que decir. Qué tremendo. Dios no tiene límites. La revelación de Dios es continua para nosotros. Y el que crea que ya aprendió algo de Dios, todavía hay mucho más de Dios por aprender. Amén. Y el que crea que ya aprendió todo de Dios, perdóneme, no está ni en pañales. La revelación de Dios es dinámica. Tiene cosas maravillosas para enseñarnos. Jesús dijo: muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrían soportar. Vamos a ver este texto en otras versiones de la Biblia. Vean que he traído la Dios habla hoy. Juan 16, 12 dice: tengo muchas cosas más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. ¡Uy, qué tremendo! El Señor Jesús estaba que se hablaba. Amén. Estaba que decía: tengo tantas cosas para decirles, pero ustedes no lo van a entender ahora. Esto sería demasiado para ustedes. Juan capítulo 16, versículo 12, en la Reina Valera de 1960. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
¿Y qué sería la revelación, la información que Jesús tendría? Que era tan difícil de comprender, de sobrellevar, de llevar. Y una última, Juan 16:12, en la Biblia, la palabra hispanoamericana. Tendría que decirles muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. Ahí está el meollo. Muchas cosas tendría el Señor Jesús que decir, pero sus apóstoles, sus discípulos no las podrían entender. La palabra entender, sobrellevar, llevar, es la palabra griega bastasein. Bastasein se traduce como llevar, soportar, sobrellevar, cargar, entender. Jesús dijo a sus apóstoles: muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán bastasein, no podrán entender, no van a poder discernir lo que tengo para decirles. Versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¡Qué tremenda información! Había en el corazón del Señor, en el plan de Dios, revelar muchas cosas a sus hijos, a los creyentes, a los apóstoles, a los discípulos, pero no era el tiempo, porque no lo hubieran podido entender. Y es que uno se pone a pensar, somos tan emocionales. Jesucristo caminando con los discípulos 3 años, están andando juntos y les dice: muchachos, vean, es necesario que yo sea entregado en manos de pecadores. No, Señor, ¿cómo? ¿Cómo así que vas a ser entregado en manos de pecadores? Eso no fue lo que le dijo Pedro. Eso no va a pasar jamás. Pero ¿quién va a entender eso desde las emociones? ¿Quién puede entender las cosas de Dios desde el intelecto humano? Se necesita el Espíritu Santo para comprender las cosas del Señor. Amén. Dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Otra de las palabras para espíritu en la Biblia, ya vimos una, paracletos o paráclito, que significa algo así como aquel que fue dado para caminar con nosotros. Pero otra palabra para espíritu en la Biblia es la palabra neuma. Neuma es viento, espíritu. Para hablar del Espíritu Santo se utiliza la palabra neuma. En este caso el griego diría zuneuma. Pero cuando venga zuneuma tesaleseias, diría el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo, es decir, el neuma que viene de parte de Dios, nos guía a toda verdad. Es decir, que en el contexto del texto, quien da la capacidad para entender, atentos, quien da la capacidad para entender, para discernir, quien da la capacidad de poder llevar la información de Dios, de soportar las revelaciones, de sobrellevar las enseñanzas que Dios mismo transmite al corazón del creyente, es el Espíritu Santo. Amén. Él las revela. El Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad. Alguien puede decir: pastor, no entiendo esto o no logro entender aquello. Es que hay cosas en el cristianismo que son difíciles de entender. Las verdades de la palabra de Dios pueden ser difíciles de entender. Amén. Pero el Espíritu de la verdad nos guiará para que los creyentes las entendamos, y nos guiará para que las conozcamos, y nos las dará a conocer y nos las anunciará. Esa es otra de las funciones del Espíritu Santo. Es impresionante. Tengo mucho que decirles, pero ustedes no podrían entenderlo ahora. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él se los hará entender. Hoy me gustaría que comprendiéramos una gran verdad, iglesia. El ser humano es un ser tridimensional.
Es decir, que existen en nosotros tres dimensiones. La dimensión física, nuestro cuerpo. La dimensión anímica, nuestra alma. Y la dimensión espiritual. Somos espíritu, alma y cuerpo. Algunos solo se dedican al cuerpo y le trabajan al cuerpo como locos. Otros solo se dedican al alma, es decir, a la mente, a las emociones y a la voluntad. Aunque la mayor parte de veces esa alma está descontrolada. Pero también somos espíritu. Entonces somos seres integrales. Amén. Hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el alma y hay que cuidar el espíritu. Obviamente no somos solo cuerpo. Obviamente no somos solo alma. Obviamente no somos solo espíritu, sino que somos seres tripartitos, tridimensionales, en ese sentido, integrales. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque tener un espíritu humano, es decir, ser seres espirituales, y por tener ese espíritu podemos tener conexión con el Espíritu de Dios. Fuimos creados de fábrica. El diseño divino de Dios no fue para que tuviéramos solamente un cuerpo. Su diseño acompañó un alma, es decir, la capacidad de pensar. Somos seres racionales, inteligentes, pero también la capacidad de sentir. Pero también tenemos el potencial de unirnos con el Espíritu Santo o con otros espíritus. Hablaré de eso al final, porque somos espirituales. En nuestra dimensión anímica, es decir, en el alma, contenemos la mente, las emociones y la voluntad. Eso está en el alma, ese es el paquete. Mente, emociones y voluntad. Es decir, que somos seres inteligentes. Amén. ¿Somos seres qué? Inteligentes. Tenemos una capacidad intelectual. Sin embargo, la verdad de Dios, las profundidades de la revelación de Dios, no se entienden intelectualmente hablando. Puede que tengamos una capacidad intelectual alta, no sé. Las cosas de Dios no se entienden con la mente humana. Esa es la revelación que el Señor está dando. Puede haber una persona muy inteligente y no entiende absolutamente nada de Dios. Hay personas muy capacitadas. Esto que les voy a decir es increíble. Hay personas que han estudiado, que han recorrido, que están capacitadas y no pueden resolver un problema cotidiano. Y son los más tesos académicamente hablando. Y se enfrentan a una crisis puntual del día y no saben qué hacer. Para eso necesita sabiduría. Amén. Y la sabiduría viene de Dios como la mayor fuente. Para comprenderlas, para entender la revelación de Dios, es necesario el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que aún no podían entender, soportar, sobrellevar o discernir la verdad, se los dice porque aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Jesucristo es otro paracletos o paraclito, otro consolador. Pero la idea de dejar el Espíritu Santo era porque Jesús debía morir y necesitaba que nosotros entendiéramos los grandes misterios, las grandes verdades de la profundidad de Dios. No había venido el Espíritu Santo sobre ellos para guiarlos a la verdad y que ellos la entendieran. Por eso se rehusaban a la obra de Dios. No, no vas a morir, le dijo Pedro un día. ¿Recuerdan lo que Pedro le dijo? Apártate de mí. ¿Quién? Apártate de mí, Satanás. Pedro, en su humanidad, en sus emociones, le dice: Jesús, tú jamás vayas a morir a la cruz. ¿Y cuál era el plan del diablo? Que Jesús no muriera en la cruz. Por eso le dice: apártate de mí, Satanás. Solo cuando vino
sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces la iglesia pudo entender la verdad, las verdades profundas que Jesús tenía para decirles. Revelaciones puntuales acerca del futuro, acerca de Dios, acerca de la vida cristiana, el evangelio de Jesucristo. Y entonces comprendieron todo lo que Jesús tenía para decirles. A nosotros como creyentes nos ha venido el Espíritu Santo al recibir a Jesucristo verdaderamente en nuestros corazones. Esto es muy interesante. Yo lo he llamado el combo agrandado espiritual. ¿Te has dado cuenta que ahora donde uno va le pregunta si quiere agrandar el combo? Pues el combo espiritual es este, que cuando tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, porque Él se viene a vivir con el Espíritu Santo a nuestro corazón. Amén. Cuando le dices a Jesucristo que tú quieres que Él sea el Señor de tu vida y reconoces que Él es Dios y que Dios lo levantó entre los muertos, hoy cantamos eso, Él fue el que resucitó. Y cuando tú reconoces eso desde tu ser interior, porque eres espiritual, entonces el Espíritu Santo viene a conectarse con nuestro espíritu. Así funciona. Puede parecer un misterio, especialmente a los que no tienen a Dios en el corazón, pero cuando tú tienes a Cristo, tú la entiendes. Ya entiendo, Señor. Por eso es que vengo diciendo que el cristianismo es distinto a todo, especialmente por la obra del Espíritu Santo. Amén. Es que no es en nuestra capacidad, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestra sabiduría. Si has aceptado a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, y le has dicho: Señor, yo no puedo seguir haciéndolo solo, yo te necesito, ven a vivir a mi corazón. Pues entonces Él ha venido a vivir con el Espíritu Santo, el neuma de la verdad, porque somos seres espirituales. Y entonces Él nos va a guiar a la verdad y podremos comprenderla. Vamos a trajinar hoy en 1 Corintios 2. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 2, versículos 6 en adelante. En cambio, diga conmigo: en cambio. Dice el apóstol Pablo: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Vean ustedes, el propósito del cristiano, del creyente, es madurar espiritualmente. Llegamos a Cristo y cuando llegamos a Cristo somos unos bebés espirituales. Eso dice la Biblia. Que cuando llegamos a Cristo somos unos bebés espirituales. Y a los bebés dice la Biblia que hay que darles ¿qué clase de alimento? Leche. Porque tú no le puedes dar a un bebé alimento sólido cuando está necesitando es los nutrientes de la leche. Somos bebés espirituales cuando llegamos a conocer a Cristo, cuando le abrimos nuestro corazón, pero no nos podemos quedar como bebés. Amén. Algunos todavía están reclamando el tetero, hermano. Llevan 20 años en la iglesia, están reclamando el biberón. Somos bebés espirituales cuando llegamos a Cristo, pero empezamos a madurar y hay que recibir alimento sólido, dice la Biblia. Alimento sólido. Bueno, permítame decirles algo con mucho temor y temblor. Esta serie que estamos viendo sobre el Espíritu Santo, y especialmente el tema de hoy, es alimento sólido. Por eso Pablo dice: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán ¿en qué? En nada. Si Dios no ocupa el primer lugar de una vida, esa vida va a terminar en nada. Si no ocupa el primer lugar de un hogar, de un matrimonio, de una casa, si no ocupa el primer lugar de una nación, esa nación puede quedar en nada. Oremos por Colombia. Amén. Pablo dice: hablamos con sabiduría para los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría del mundo. El mundo tiene una capacidad
El mundo tiene una sabiduría, un conocimiento, una inteligencia. Somos seres integrales, somos seres inteligentes. El problema es para qué utilizamos nuestro raciocinio. La sabiduría de los gobernantes, dice Pablo, los cuales terminarán en nada. No es esa la sabiduría de Dios. Versículo 7. Más bien, diga conmigo, más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, el evangelio, el misterio de la sabiduría de Dios. Exponer la predicación del evangelio. Pablo tiene muchas disertaciones en la Biblia frente a estos temas. Este es uno de ellos. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Esto está muy interesante. Pablo dice: exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que había estado escondida, pero que Dios había destinado para nuestra gloria. Cualquier conocimiento o sabiduría que venga de Dios es para nuestra gloria. Amén. Si le entiendes a Dios algo de lo que Dios te está compartiendo a través del Espíritu de la verdad, ese conocimiento y esa sabiduría es una bendición para nosotros. Poder comprender la sabiduría, los misterios de la sabiduría de Dios desde la eternidad, dice, ha sido dada a nosotros. Versículo 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. La sabiduría de Dios no la entiende el gobernante de este mundo si no está conectado con Dios. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Quiénes eran los gobernantes en época paulina, en la época de Pablo, en la época de Cristo? Pues eran los romanos. Los romanos habían conquistado medio mundo con una capacidad intelectual y unas habilidades asombrosas. Esta semana estuve viendo un documental de cómo los romanos hicieron las vías por Europa. Hace 2000 años, no ahora. Bueno, los italianos son unos duros para hacer represas y todas esas cosas. No, hace 2000 años. La capacidad intelectual de hacer las carreteras en su época es la base para la ingeniería de hoy, de las vías de hoy. Miren la capacidad tan impresionante. Usted queda aterrado. Hicieron vías por toda Europa. Los seres humanos tenemos capacidades que Dios nos ha dado porque así nos creó. El problema es ¿para qué las usamos? Los gobernantes de la época de Jesús eran en el ámbito político, en el ámbito militar, los romanos, y en el ámbito espiritual eran los judíos. Los judíos eran las personas más religiosas de la época. Oiga, se conocían la Biblia, perdóneme la expresión, no se le puede llamar Biblia en el sentido completo, porque la Biblia es el conjunto de libros del Nuevo y el Antiguo Testamento. Se conocían la ley al derecho y al revés, hermano. La Torá, los profetas, los salmos, pero se le olvidó lo más importante de la ley, que era el amor. Porque cuando tú te conviertes en un religioso y apartas a Dios, se te olvidó lo mejor de Dios, lo dejamos a un lado. Y entonces muchos son cumplidores de normas, como eran los judíos, pero no tenían el sentido espiritual, han perdido la revelación de Dios. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Sin embargo, como está escrito, diga como está escrito. Esto estaba escrito. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Jesús dijo: tengo mucha información que darles, pero ustedes no podrían entenderla. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado,
ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Serán poderosos los misterios de la sabiduría de Dios? Que ningún ser humano los puede entender en su propia lógica, en su propia capacidad, en su propia experiencia. Ahora bien, versículo 10, diga conmigo, ahora bien, Dios nos ha revelado esto. Wow. Dios nos ha revelado esto por medio de ¿quién? De su neuma, de su espíritu. Aquello que no lo ve cualquiera, aquello que no lo oye cualquiera, aquello que no lo entiende cualquiera, Dios nos lo ha revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades ¿de quién? De Dios. El Espíritu Santo examina las profundidades de Dios y al tenerlo en nuestro corazón nos transmite las verdades de Dios. Por eso fue que Jesús dijo en Juan 6:13, dijo esto: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo es Dios y está al tanto de la información, de la sabiduría, de las profundidades de Dios. Aquellas cosas que no se ven normalmente con los ojos naturales, los ojos físicos, que no se escuchan normalmente con los sentidos, sino que hay que discernirlas espiritualmente y las transmite a nuestro corazón. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Versículo 11. En efecto, diga conmigo, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en ¿dónde? En él. Atentos, porque aquí hay una revelación impresionante de Dios para la iglesia. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Esto es impactante porque no dice ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio intelecto? Mire, verás que no dice eso. Dice ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su qué? Su espíritu. Estamos hablando de el ser integral, que en el alma tiene una capacidad de pensar, de razonar, que tenemos inteligencia, pero quien más conoce nuestros pensamientos, hablando de nuestro ser tridimensional, no es nuestra mente, es nuestro espíritu. Esta es información muy interesante. Ya se van a dar cuenta por qué. Quien conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él. El Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son transmitidos al corazón del creyente porque Él es el Espíritu de la verdad, de manera que podamos entenderlos y discernirlos. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el neuma del mundo. Mire que ahí aparece la palabra neuma también. Ahí diría en el griego tu neumates cosmos, el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo tiene una manera de pensar, de entender, de actuar, de vivir. El creyente no ha recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Cualquier cosa que nosotros podamos entender de Dios es porque Él lo ha permitido.
La gracia en la Biblia es el regalo de Dios. Como regalo de Dios, somos hijos de Dios, amén. Y como tal somos personas especiales. Pero ¿qué vio Dios en nosotros? ¿Quién es el hombre?, dijo el salmista, ¿no? ¿Quién es el hombre para que él pienses? Buzz Aldrin, uno de los primeros astronautas que pisaron la luna, citó el Salmo 8 cuando estaba en la luna, porque otrora se acordaba la gente de Dios. Amén. ¿Quién es el hombre para que en él pienses? Y Pablo está diciendo: nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia, por su regalo, por su gracia, porque Él así lo ha querido, lo podamos entender. Si hay algo que comprendas de Dios, es porque Él así lo ha querido. Amén. A través de su Espíritu Santo. Por eso nadie puede sacar pecho. Por eso nadie puede sacar pecho. Pablo a los Corintios en el capítulo 12: he recibido sublimes revelaciones, pero para que no me sintiera más por esas revelaciones, también recibí un aguijón en mi carne. Y el Señor me dijo: bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Puede que recibamos revelaciones de Dios, las vamos a recibir, pero eso no nos puede hacer engrandecer, porque eso no viene de nosotros. Eso no está en el ser humano. Eso solo está en Dios. Esto es precisamente de lo que hablamos. Versículo 13. No con las palabras que enseña la sabiduría humana. Vea usted que hay sabiduría humana. Por eso estudiamos. Por eso nos capacitamos. Por eso crecemos. O empíricamente aprendemos cosas. ¿Hay sabiduría humana? Sino con las que enseña el Espíritu. Pablo dice: esto que estamos expresando, esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana. No entiendes las cosas de Dios con la sabiduría humana, sino con las que enseña el neuma, explicando lo espiritual en términos ¿qué? Espirituales. Explicando las cosas del Espíritu en términos espirituales. Recuerde que estamos hablando de la palabra neuma. Explicando las cosas del neuma en términos neumáticos, para que me entiendas. No entiendes las cosas de Dios con el razonamiento humano. No se entienden las cosas de Dios así. Entonces uno dice: pero ¿cómo pudo pasar eso? Pero ¿cómo puede ser? Pero Dios, ¿cómo puede hacer eso? ¿Y Dios va a hacer eso? Sí, sí. Para Dios no hay nada imposible, amén. El mundo no entiende las cosas de Dios. Versículo 14. El que no tiene el Espíritu, atentos, el que no tiene el neuma, no acepta lo que procede del neuma de Dios. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es ¿qué? Locura. Oiga, locura. En un sentido genérico de hablar, ¿nosotros qué somos para el mundo? Locos. A mí me han dicho: hermano, usted es un loco. Usted es un loco. Ayer en el curso de llaves del poder que estamos dictando presencialmente, un alumno utilizó una expresión: bichos raros. Para el mundo somos como bichos raros. La gente no puede entender cómo una persona, una mujer que se ha levantado en el Señor y que ama al Señor quiere llegar virgen al matrimonio. Eso no lo entiende este mundo. ¿Quién puede entender en este mundo que Dios le ponga en el corazón a una niña, a una de las niñas de nuestra iglesia, a una princesa de nuestra iglesia, llegar virgen al matrimonio? El mundo no lo entiende. Está como loca. Pero eso es honroso para esa persona, porque son temas espirituales. Amén. Y eso es muy respetable. El mundo no entiende las cosas de Dios. El mundo cree que es locura. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu.
de Dios, pues para él es locura. Hay gente que no entiende por qué estamos nosotros reunidos hoy alabando al Señor y brincando como locos. Porque lo hacemos para Dios. Amén. Un día llegó David y trajo el arca del pacto del Señor. Se habían apoderado de ella los filisteos. David la recupera y llega a Jerusalén con el arca del pacto del Señor. Armó una fiesta impresionante. Dice la Biblia que él danzaba la presencia de Dios. En esa época los hombres utilizaban túnica. Y cuando David danzaba, eso como que venía mostrando todo. Y cuando llegó su señora esposa en la casa, le dijo: eres un desvergonzado. Y David le dijo: usted no entiende esto, mija, porque es que esto es para Dios. Hay gente que no entiende las cosas de Dios. Amén. Porque piensa que son locura. El que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, oiga, no tiene la capacidad. Es decir, está cerrada esa capacidad, porque hay que discernirlo ¿cómo? Espiritualmente. Hay que discernirlo espiritualmente. Entendamos las palabras de Jesús. Muchachos, tengo mucha información que darles, pero ustedes ahora no la podrían entender, no la podrían discernir. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, la podrán entender. Porque el Espíritu de Dios, que conoce los pensamientos de Dios, trae esa revelación a nuestros corazones. Comenzamos a entender las cosas de Dios. Permítame hacer algo muy interesante, que es ver 1 Corintios 2:14 en otra versión bíblica, la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. Porque aquí hay una palabra muy interesante. Dice, el mismo versículo 14: pero el hombre natural, nueva versión dice el hombre que no tiene el Espíritu. Otras versiones traducen, pero el hombre natural, la palabra griega para alma es la palabra suje. Esta palabra puede traducirse el hombre almático. El hombre natural es el que está viviendo su vida con su alma, mente, emociones y voluntad, hermano. Bueno, déjenme decirles algo. Versiones antiguas han dicho, pero el hombre animal, el hombre anímico, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Oiga, el hombre natural, ¿qué? No acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para él son necedad. Oiga, hay personas que piensan que lo que nosotros hacemos es necedad. Hay personas que piensan que diezmar es regalarle la plata al pastor. Porque esas cosas no se entienden sino espiritualmente, amén. El diezmo es un principio básico para la prosperidad económica. Cuando Abraham venía de derrotar a Kedorlaomer, se había quedado con todo lo que 5 reyes venían dominando por 12 años. Y Abraham les puso tate quieto con 318 hombres que habían nacido en su casa. Se fue a traer a Lot y venció y trae tesoros a granel. Y cuando Abraham viene con esos tesoros, le sale a su paso el sacerdote Melquisedec. Génesis 20:17. Y la Biblia dice que Melquisedec lo bendijo y que le dio pan y vino. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todas las riquezas que traía. El sacerdote no le pidió el diezmo a Abraham. Abraham era un hombre espiritual. Yo, si Dios me prosperó, yo voy a bendecir al que me da pan y vino, al que me da alimento espiritual. Bueno, pero ese no es el tema del sermón. Sí es el tema, no el del diezmo, pero sí el de entender las cosas de Dios. Amén. Del diezmo hemos hablado claramente, diácono. Ese conversatorio salió espectacular. Ahí están los conversatorios. El miércoles tuvimos un conversatorio sobre oración, impresionante. Y con el diácono tuvimos 2 de economía con Douglas y Giovanna, uno sobre matrimonio. Todos los miércoles no,
un miércoles al mes. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. El hombre natural, el hombre anímico, el que basa su vida en la sujé, el alma, no entiende las cosas de Dios. Por eso Dios nos convierte a nosotros en personas espirituales para tener relación con el Espíritu Santo y poderlas comprender. Amén, iglesia. Esta es mi experiencia con el Espíritu Santo. Él me ha guiado hacia la verdad, sin ser yo una persona con altas capacidades intelectuales. Incluso preguntándome muchas veces, ¿qué viste en mí, Señor? El Espíritu Santo me ha guiado hacia la verdad y me ha dado a conocer la palabra y me ha revelado algunos secretos de las profundidades de Dios y yo se los he entendido. Esa es la obra del Espíritu Santo. Me ha dado sabiduría en aspectos espirituales que de no ser así yo no habría podido ejercer el ministerio, porque no es algo que venga de mí, es algo que viene de Él. Amén. Créanme cuando les digo que yo preparo mis sermones y los preparo con mucho cuidado durante toda la semana, porque gran parte de la semana pienso y trabajo en el sermón. Pero créanme cuando les digo que el sábado son las 8 o 9 de la noche y no tengo nada que decir, yo le digo, Señor, dame algo para darle a la iglesia, porque yo qué puedo hacer si tú no le hablas. Y me he parado en este altar a predicar lo que el Señor me ha dicho, por el poder del Espíritu Santo, no por mi capacidad intelectual, no por mi experiencia de vida, aunque tengo una experiencia de vida, no por mis estudios, aunque tengo estudios y los estoy complementando. Esta serie vino a cambiarlo todo en esta iglesia, para entender lo que es el cristianismo. ¿Cómo es que un hombre con tantas limitaciones se para en este altar a predicar de la palabra de Dios? O puede dar un consejo basado en la revelación que Dios da, cuando él mismo es una persona limitada. ¿Alguien está entendiendo la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo es que una persona puede discernir las profundidades de Dios? Permítame decir esto, no lo digo expresamente por mí. Hay personas que a la luz del mundo son personas muy humildes y sin embargo son más sabias que otros que tienen más nivel, porque tienen a Dios en el corazón. Amén. Porque se dejan guiar por Dios, ya sea de manera empírica, o sea porque has estudiado, o porque tienes capacitación, has pasado por la academia. Nada de eso te hará conocer a Dios como si tener al Espíritu Santo en tu corazón. Yo tuve una formación particular. Les decía a ustedes acá hace 8 días. Déjenme hablarles un poco de mi formación cuando era niño. Yo aprendí a manejar carro a los 11 años. No lo hagan en la casa. Pero ese era mi papá. Yo aprendí a manejar carro a los 11 años. Y de 12 años, recuerdo a mi papá, mi hermano tenía 13, yo tenía 12. Tomamos un campero, se acostaba en la parte de atrás y decía: mi hijo, amanecemos en la finca. Pero la finca quedaba 15 horas y poníamos cojines. Yo me crié así. Por eso es que tengo unas formas particulares de ver la vida y de hacer las cosas. Cuando yo tenía 6 años, mi papá y mi tío compraron la primera finca en los Llanos Orientales, en San Juan de Arama. Yo me voy con mi tío para el pueblo y mi tío se emborrachó. Yo tenía 6 años y mi tío se emborrachó y se quedó dormido. Y yo lo despertaba: tío, despiértese. Y mi tío estaba roncando. Salí a pie para la finca, que quedaba a 10 o 12 kilómetros. Había que pasar por un cementerio.
Y cuando mi papá me vio, me dijo: mijo, ¿usted qué hace acá? Le dije: papi, mi tío se quedó dormido. Eso fue algo muy especial para mí, porque yo crecí con muchos valores y capacidades que después me metieron en problemas, porque yo crecí sin tenerle miedo a nada. Y esa falta de miedo me hizo meter en líos. Pero no es esa experiencia la que me tiene acá. Lo que me tiene acá es que un día le dije a Cristo: yo te necesito. Y Él se vino a vivir con el Espíritu Santo y me dio la oportunidad de comprender los misterios de Dios como Él ha querido. Y esa ha sido su gracia y su misericordia. Créanme cuando les digo que yo escribí Abraham 3:6-5 guiado por el Espíritu Santo. Porque muchas veces no sabía qué escribir y tenía la hoja en blanco con el compromiso de enviar el devocional por la mañana. Y yo me arrodillaba y le decía: Señor, dame algo, déjame decir algo. Y el Señor me reveló la escritura de ese libro devocional. No porque yo sea inteligente, es que el pastor es muy inteligente. Lo inteligente sería que buscáramos a Dios. Amén. Eso sería lo inteligente, pero es que no nos alcanza. Nuestra conversión es obra del Espíritu Santo. Llegar a conocer los misterios de Dios es una obra del Espíritu Santo. Él es el que da sabiduría. Y esa ha sido mi experiencia con el Espíritu Santo. Pero esto no se trata de mí, esto se trata de ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Espíritu Santo? Porque estoy plenamente convencido que así como me ha pasado a mí, te ha pasado a ti. Que Él ha estado ahí para revelarte cosas pequeñas o grandes de Dios. Y lo más hermoso, cuando Dios te revela alguna palabra, te revela algo del futuro, no me refiero a adivinación ni cosas de esas. Voy a hablar de los dones del Espíritu Santo. Será una serie, parte de la serie extraordinaria, porque tenemos dones que el Espíritu Santo ha dado. No estoy hablando de palabras de ciencia o de sabiduría. Estoy hablando que Dios en la cotidianidad te da a conocer algo y tú dices: wow, Señor, te entendí. Entendí lo que quieres que haga. Entendí el propósito para mi vida. Entendí lo que debo hacer en esta situación. Me queda claro, porque el Señor nos quita las vendas de los ojos. Amén. Versículo 15 y 16. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque para él son una necedad. Pero el espiritual lo juzga todo, aunque no está sujeto al juicio de nadie. La palabra espiritual, hombre espiritual, en el griego es la palabra neumáticos. El hombre neumático, eso viene, la palabra neumático viene del griego. Espíritu, aire, viento. El hombre espiritual lo juzga todo, dice la Biblia, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos que la mente de Cristo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? El Espíritu Santo ha conocido las profundidades del conocimiento y la sabiduría de Dios. Y está en nuestro corazón para dárnoslo a entender. Esto lo cambia todo. Esta serie vino a cambiar la iglesia, porque esto no es en nuestras fuerzas. Alguien no entiende cómo va a salir adelante. Yo sí entiendo cómo. Ya lo estás entendiendo tú, ¿cierto? Por el poder del Espíritu Santo. Porque aquel que fue llamado para estar con nosotros camina con nosotros. Ahora, hay algo que me gustaría que comprendiéramos para finalizar. Vamos a 1 Timoteo 4:1, por favor. El Espíritu, el neuma, dice que claramente. Jesús dijo: muchachos, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no podrán entenderlas ahora.
Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a la verdad, les enseñará las cosas por venir. Pues vea lo que hay por venir. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir doctrinas de demonios. Dice, para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas que diabólicas. El pastor Darío en este punto del sermón diría esto: aprieten cinturones porque viene turbulencia espiritual. Dijimos que nadie conoce mejor que la mente del ser humano sino su propio espíritu. Nadie entiende mejor lo que yo estoy pensando que el espíritu humano que Dios me dio. Y que ese espíritu se puede conectar o con el Espíritu Santo o con espíritus engañadores. Atentos a esto, iglesia. Por eso le dije que apretara cinturones espirituales. O recibimos la revelación de Dios cuando nos conectamos con Él a través de Jesucristo, o el enemigo puede aprovechar esa condición de seres espirituales para meternos mentiras y engaños a través de espíritus engañadores. Y la Biblia dice que algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas que diabólicas. Bueno, esto es algo muy puntual. Abandonar la fe para seguir inspiraciones engañosas, porque hay espíritus engañadores. El reino de las tinieblas es real espiritualmente hablando. Existe un reino de luz y un reino de tinieblas, un mundo sobrenatural y un mundo natural. Esas son las revelaciones de la Biblia. Y así como en el mundo sobrenatural, en el reino de la luz, el que gobierna es Jesucristo, en el reino de las tinieblas gobierna el diablo. Y el diablo tiene injerencia en los espíritus humanos de quienes no le entregan la vida a Jesucristo. Amén. Hay inteligencia y arte y capacidad dada por el diablo a las personas, así como la hay de parte del Señor. Amén. Guau, hermano. Les dije que esto era carne. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6. Ahí sí valdría preguntar de qué lado estamos. Diga conmigo, nosotros somos de Dios. Dígalo con todo su corazón, nosotros somos de Dios. Esta es una voz apostólica. Este es el apóstol Juan, que está diciendo nosotros somos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Diga conmigo, pero el que no es de Dios no escucha. Es una llamada, un llamado apostólico. Nosotros somos de Dios. ¿De qué lado estamos? Estábamos del lado del mundo, con el conocimiento y la capacidad del mundo, pero el Señor nos llamó. Amén. Nuestra conversión es obra del Espíritu Santo. Un día Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzaron a dar respuestas. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Se acuerdan la expresión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. ¿Recuerda la respuesta de Jesús? Dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Toda revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios en nuestro corazón es en el ámbito espiritual, no en el ámbito intelectual. Hay gente que intelectualmente no entiende cómo Dios, en su comodidad, en su grandeza, se abandonó en los zapatos, en las sandalias de un ser humano para vivir las inclemencias y las limitaciones del mismo. ¿Quién entiende eso? Eso es una locura, hermano. Lo entiende el que escucha a Dios. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el neuma de la verdad
y el neuma del engaño. El que escucha las palabras de Dios, el que se dirige hacia donde Dios le está mostrando, el que escucha a Dios, el que tiene el espíritu de la verdad. Hay que distinguir entre el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Uno no puede creer que las mayores sectas que han afectado a tantas personas en la humanidad han salido de iglesias cristianas. ¿Quién puede creer eso? Que una secta salga de una iglesia cristiana. Pues ya han salido la mayoría, porque fueron engañados por el espíritu de engaño. Porque o tenemos a Cristo gobernando nuestro corazón y el Espíritu Santo dirigiéndonos, o podría haber un espíritu engañador dirigiendo nuestra vida. Wow. Existe sabiduría humana. Sabiduría humana. Todos nosotros hemos tenido experiencias como yo las tuve, y no son mis experiencias las que me trajeron acá. Aunque quiero decirles algo, por mis experiencias yo pienso en muchas cosas distintas a muchas personas. Por mis experiencias. ¿Sí? Un día entró una persona a la iglesia cuando estábamos en la casa. Cuando yo lo vi, dije: esa persona no está haciendo seguimiento. Era alguien que había venido a mirar en qué estábamos. Yo lo pude ver. De pronto hasta me lo hubiera mostrado el Señor, pero por mis experiencias, yo tengo un ojo clínico para esas cosas. Después fui a ver las cámaras. Oiga, el tipo estuvo por todas partes y anduvo por el lado de todo el mundo y nadie hizo nada. Porque en la iglesia todos nos vemos muy bonitos. Y el tipo había venido a buscar hacernos algún daño. Después lo vi en las cámaras y dije: wow. Pero eso no me trajo a mí hasta acá. Yo tengo plena conciencia de mis limitaciones. Yo sé para qué soy bueno y para qué no soy bueno. Hay sabiduría humana. Hemos estudiado muchos. Muchos tienen títulos, capacitaciones. Que Dios los bendiga. Acompaña eso con el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque hay sabiduría humana, pero también hay espíritus y la capacidad humana de conectarnos con espíritus engañadores. Así fuimos creados por Dios. Porque si no hubiera sido así, no podríamos portar al Espíritu Santo. Sabiduría humana, espíritus engañadores, pero está el espíritu de la verdad, que te guiará a toda verdad. Cuando tú lo buscas y le entregas de corazón tu vida, Él empieza a guiarte y a mostrarte: no es así. Esto es lo que quiero que hagas. Te muestra revelaciones en la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde y vamos a orar. Les dije que esta serie había llegado a cambiarlo todo en la iglesia. Dale lugar al Señor. Insiste de una manera, insiste de la otra. Te muestra las cosas, no las muestra. Y muchas veces somos tan nosotros. A veces me aterra. Si me permiten utilizar esta expresión ahí con tus ojos cerrados. Tan yo, tan a mi manera, tan como yo pienso, basado en esas experiencias, en esos criterios. ¿Por qué no le damos el lugar al Señor? Porque a veces ese orgullo, esa vanidad, a veces esas obras de la carne las utiliza el diablo. Un hombre, una mujer de Dios son personas humildes. Humildes. Y yo le he pedido al Señor: dame humildad, Señor. Es verdad que Dios muestra, es verdad que Dios utiliza, es verdad que Dios da dones. Nada de eso tiene sentido, dijo el apóstol Pablo, revelación del Espíritu Santo, si no hay amor. Nada de eso tiene sentido si no hay amor. Dile: Señor, yo quiero que tú gobiernes
en mi mente, en mi corazón. He venido a reconocer mi condición delante de ti. Soy una persona necesitada. No me lo sé todo, no tengo todos los recursos, no tengo todas las capacidades. De hecho, a veces me siento limitado. Por eso vengo a decirte, Señor, yo te necesito. Y te pido humildemente la asistencia del Espíritu de la verdad en mi mente y en mi corazón, para poder llevar adelante mi vida, mis proyectos, para recibir sabiduría, no dejarme engañar, comprender y discernir lo que solo se discierne espiritualmente. En el nombre de Jesucristo, perdóname, Señor, si no te he dado el lugar, aun cuando me lo has reclamado una y otra vez. Hoy te pido en nombre de Jesucristo, que si el diablo, el enemigo, ha ganado ventaja, porque le ha abierto una puerta a través de mi orgullo, de mi vanidad, de mi pecado, y ha entrado a engañarme, te pido que lo saques fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Vengo delante de ti, Señor, humildemente. Dile en esta tarde al Señor: necesitado de tu Espíritu Santo, necesitado del Espíritu de la verdad para salir de todo engaño que tenga hoy en mi vida. Señor, tal vez estoy pensando que no lo voy a poder lograr, y me pregunto, ¿cómo no? Si tú estás conmigo, ¿cómo no voy a poder terminar el proyecto en el que estoy si tú estás de mi lado? ¿Cómo no voy a resolver las relaciones, los cuestionamientos, las dudas, las preguntas si tú caminas conmigo? ¿Cómo no voy a ser un instrumento usado por ti para impactar la vida de este mundo si tú caminas conmigo? Ayúdanos a salir de nosotros mismos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo, el Paracletos, el Paráclito que habita con nosotros, porque fue dado para caminar con nosotros, nos lleve a toda verdad y todo conocimiento de tus profundidades. Gracias, gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.